Un periodista sin tapujos, que va directo a la verdad. Presentamos Manuel Rosas en Exitosa. Hola Perú, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos la jornada informativa de la noche. El reloj marca 8:03. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que cerrando esta jornada de la mejor manera y tomando con pinzas, ¿eh? Porque hace unos días nos pasó exactamente lo mismo. A esta hora dábamos el notición de que el ministro de Agricultura, en coordinación con los dirigentes, habían levantado la medida. ¿Se acuerdan de la primera paralización nacional? ¿Se acuerdan de los primeros problemas? ¿Se acuerdan de los primeros brotes de violencia, las primeras tomas de carretera, los primeros enfrentamientos, los primeros heridos, los primeros detenidos? Okay. Estaba inaugurándose como ministro el señor Arista y por supuesto con bombos y platillos desde el Ministerio de Agricultura, como ahora exactamente se decía, ya se resolvió el paro. Que el ministro de Agricultura había hablado con dirigentes de agricultores, con dirigentes de paperos, con dirigentes de federaciones de tal región, de tal región, de tal región. No pasaron ni 30 minutos y el ministro fue desmentido categóricamente por dirigentes que decían que con quienes se había reunido el ministro no sé dónde habían salido. Que no eran los dirigentes, que no eran los representantes y que no sé dónde. Parece que habían agarrado una batida ahí por la Plaza San Martín, los han agarrado y no sé. Y hablaron de la papa con no sé quién. Finalmente, ni los dirigentes de la papa no reconocieron ni papa de los acuerdos. Así que ahora con pinzas. Lo que dice oficialmente el Ministerio de Agricultura es que en reunión sostenida con dirigentes de diferentes federaciones agrarias, hoy se ha acordado con la firma de acta correspondiente de la suspensión a la medida de protesta que, como saben, estaban con algunos ribetes fuertes de violencia. En el transcurso de los siguientes minutos vamos a desarrollar como no el tema, vamos a hablar, esperamos, con los dirigentes y vamos a ver si es que hay efectivamente respaldo de los productores, de las federaciones, de las asociaciones de productores de papa en todo el Perú a esta medida. Ahora, revisando algunos de los acuerdos, me parece que es un esfuerzo extraordinario del gobierno, debo decir. O sea, que el gobierno se haya comprometido a comprar 7 toneladas de papa por agricultor, me parece realmente un compromiso, primero oneroso, luego fuerte. Vamos a ver si esto se concreta. Por lo menos por ese lado parece que los agricultores han dicho que si nos van a comprar 7 toneladas a cada uno, como compromiso por parte del gobierno, algo se podrá hacer. Quizá ese sea el acuerdo más importante. Luego instalar la mesa de diálogo, luego hacer seguimiento a los acuerdos, que sería la próxima reunión a partir del 23 de febrero. Muy bien, vamos inmediatamente con información en vivo con Sofía Gallegos desde los exteriores del Ministerio de Agricultura y Riego. Sofía, la estamos escuchando. Buenas noches, adelante. Gracias, Manuel. Así es, efectivamente, tú lo has mencionado, se ha desarrollado una reunión aproximadamente 25 minutos, casi media hora, en la que pues el ministro José Arista, representantes del Ministerio de Agricultura y Riego, se han reunido con muchos agricultores de las diversas regiones, quienes han llegado hasta Lima para justamente presentar todo su pliego de reclamos. Y bueno, ya esto ha acabado y estamos nosotros en compañía de los agricultores, porque tú, como lo mencionabas, en esta reunión se ha firmado un acuerdo el cual indica levantar esta medida de protesta, además de mencionar de que ha dejado un saldo de 2 muertos en Huancavelica y en Cerro de Pasco, una situación que prácticamente se volvió incontrolable. Vamos a hablar con uno de los agricultores. Señor, ¿cómo está? Bienvenido a esto. Eres un agricultor de Junín, bienvenido de Chupaca. Coméntenos un poco, señor, ya se ha indicado de que se han firmado los acuerdos para levantar esta medida de protesta. Ojalá que sea exitoso el levantamiento de este paro agrario, que nuestros hermanos conjuntamente por una causa justa sobre los precios, de los bajos precios de la papa. Y ojalá que nuestras autoridades que han sido invocados, recomendados acá al Ministerio de Agricultura, que no los defraudamos a ellos y estamos reunidos para conseguir una reunión exitosa con el Ministerio de Agricultura. Dentro de este pliego de reclamos hemos escuchado a muchos de los agricultores que hablan justamente con el debido precio, la alza de precio de esta papa. ¿Qué es lo que exactamente ustedes exigen? Muy aparte también de que mencionaban sobre de que no hay la industria adecuada en nuestro país para el procesamiento de la papa, lo cual haría un frente a los productos importados. No, es falso que dice que no hay productos que equilibra ese producto que es
No, no estoy escuchando. Se nos ha complicado la comunicación. A ver si mejoramos la señal, Omar. A ver si mejoramos la señal, Rubén. Gracias por el contacto, Sofi. Ojalá podamos tener nuevo contacto. Esta es la hora. Estamos a las 8 de la noche con 8 minutos. Y mientras esperamos a Sofi, quizá podamos tenerla en el siguiente bloque. Vamos a hablar más de la papa. De hecho, es un tema realmente importante. Dios quiera que se haya levantado realmente la medida. Dios quiera que esta vez el ministro realmente haya conversado con los representantes y que los productores, viendo el esfuerzo que está haciendo también el gobierno, puedan encaminar esta mesa de diálogo hacia acuerdos que terminen finalmente en beneficio no solo para ellos, sino para nosotros los consumidores. Porque hay una cosa que es concreta. El precio de la papa está en el suelo, para el productor. Pero para mí, para usted que vamos a los mercados, no hay ningún precio de papa en el suelo. O sea, las distorsiones en este mercado son bárbaras. O sea, algunos dicen, no, solamente hay distorsión en las farmacias. Hay distorsión en casi todos los temas de mercados en este país. O sea, hoy he hablado con un productor y me dice, no sabemos qué hacer porque las zanahorias nos están comprando prácticamente a la mitad del costo. Usted se va a su mercado y la zanahoria está exactamente igual. Y uno dice, ¿cómo es que al campesino y al agricultor le están comprando a la mitad del costo? Y es decir, probablemente 300% menos de lo que compraban antes. Y aquí no noto ni 1% menos cuando me voy a mi mercado. O sea, ¿qué pasa entre lo que se le compra al productor agrario, que normalmente se compra en chacra, y lo que viene hasta acá a Lima o a los mercados de las capitales del país? Son distorsiones que la verdad es que uno dice que deberían corregirse, buscar, ¿no? Y no sé si lo corregirá el propio mercado, porque eso de que el mercado corrige sus defectos realmente parece una utopía. Realmente es una utopía. Bueno, voy a cambiar de tema. Y voy a conversar, tengo de invitado hoy a Diego García Sayán, exministro de Justicia, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos a solo horas, mañana, probablemente a las 11 de la mañana. Un tema, antes a las 8 otro tema. Se reúne la Corte Interamericana para ver este tema de el indulto, pero a partir de una solicitud concreta que se ha denominado esto de la supervisión de cumplimiento de sentencia. Con él vamos a hablar, conoce perfectamente el asunto, soy presidente, lleva muchos años juez de esta Corte Interamericana, y vamos a ver el procedimiento, vamos a ver la forma, y vamos a que nos explique también el fondo del asunto. Qué gusto saludarle, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación y te felicito por tu programa y la intensidad con la que tratas temas de interés nacional como el que acabas de estar mencionando, tan relevante. Muchas gracias. El asunto de la forma, ¿cómo se va a dar esta audiencia? ¿Cómo se desarrolla la audiencia? Mira, Manuel, lo primero que hay que compartir con los oyentes y televidentes es que si mañana esperan quienes van a verlo por internet un partido con goles, mañana no va a haber goles, porque la decisión que adopta la Corte se toma después en lo que respecta al tema del indulto. Bien. Tal vez podemos explicar después por qué en el primer tema, antes de tratar el tema del indulto, en otro asunto se va a ver el proceso a la planteada destitución de 4 integrantes del Tribunal Constitucional. Sí. Eso será más o menos a las 8:30, 9 de la mañana, Así ¿no? es, pero ahí hay una medida provisional, una medida temporal pendiente que vence el 2 de febrero. Entonces, el 2 de febrero la Corte sobre eso sí tiene que tomar una decisión, no prorroga la medida, toma otro tipo de medida, pero ese es un asunto distinto. Entonces, ¿en qué consiste una audiencia en la Corte Interamericana? Interviene la representación del Estado, que tiene a 2 agentes, así se llama, nombrados allá, que son dos abogados. 2 abogados. Interviene también la representación de las víctimas, hay 2 o 3 organizaciones que están allá ya también representadas, e interviene también la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que suena igual que la Corte, pero es un órgano distinto, es una especie de lo más cercano a lo que sería una suerte de fiscalía, ¿no? Entonces cada cual tiene más o menos 20 minutos en la intervención de cada uno. Después de ello, los jueces de la Corte, que son 7, pueden hacer preguntas, pueden eventualmente pedirle una información complementaria. ¿A cualquiera de las 3 partes? No, una por una. Una por una, ok, una. perfecto. A cualquiera, a la primera parte le puede pedir, hoy hay a los abogados del Estado. Usted ha hecho referencia a una ley, a un documento, por favor. Explíqueme eso. Explíqueme o hágala llegar a la Corte. De manera que ahí muchas veces se solicita información complementaria. Entonces, termina este debate, puede ser un poco frustrante para quien lo ve la primera vez porque no hay una conclusión. Es como una especie de conferencia que puede terminar con conclusiones o recomendaciones, sino termina y la Corte se va a deliberar. Hay otras audiencias que se llevan, aunque mañana es viernes, de manera que por lo general este tipo de audiencias, la decisión se toma en el siguiente periodo de sesiones, que es en la segunda semana del mes de marzo. Ese es un calendario que está publicado. Entonces, esto es muy interesante porque
a lo largo de los años, Manuel, se ha visto cómo ha evolucionado la calidad de la discusión. Porque cuando recién empezaron los casos en la Corte, que fue en el año 87, 88, como que básicamente se discutía sobre hechos, ¿no? Porque también la situación era de matanzas, de desaparecidos, de torturados, ¿no? Y los estados iban y defendían sus intereses diciendo, no, eso no ocurrió. Las víctimas se defendían diciendo, sí ocurrió. Pero a medida que han pasado los años, esto se ha ido sofisticando. Y una discusión como la que va a haber mañana no es una discusión tanto sobre hechos, sino sobre derecho. Si la Corte Interamericana tiene o no facultades, me imagino que será un punto que plantee el Estado para dejar sin efecto algo que está en la Constitución como una atribución del presidente de la República del Perú. O sea, se espera que los abogados del Estado digan esta Corte no es competente para pronunciarse específicamente respecto a la discrecionalidad del presidente para otorgar indulto, sí o no. No aventuro que eso ocurrirá, pero es muy probable que la cosa vaya en ese sentido, de decir, bueno, impugnar eso y asegurar que el indulto se dictó siguiendo las pautas de la Constitución. Probablemente los representantes de las víctimas dirán que no se cumplió con la Constitución, pero lo más importante, porque este no es el Tribunal Constitucional, es una Corte Interamericana, es si la decisión se tomó en concordancia con las normas interamericanas de la que es parte el Perú y con la jurisprudencia de la Corte. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque las normas interamericanas no son, si tú quieres, una especie de dictat enviado por los marcianos. Las normas interamericanas son un tratado hecho por ¿quién? Hecho por los estados, que dicen, bueno, nos comprometemos como quien se hace socio de un club a respetar ciertas reglas. Si eres parte del club, tú ya sabes que tienes que portarte de determinada manera, hay un horario, los invitados tienen determinadas condiciones. Durante todo este tiempo, una discusión que ha estado, digamos, latente en la opinión pública, entre los expertos, en los medios de comunicación, en los analistas, es si realmente la Corte puede ordenar la reversión del asunto del indulto. Si quizá pronunciarse, quizás evaluar el tema, pero digamos decir taxativamente, textualmente, de la forma que fuere, pero que finalmente diga, esto está mal dado, por lo tanto, el Estado peruano debería anularlo, corregirlo y volver al estado anterior al indulto, que significa la continuación de la pena de los 25 años y que significaría el retorno de Alberto Fujimori al penal. Esto es posible teniendo en cuenta, entiendo también, corríjame usted, que no hay precedente respecto a un pronunciamiento sobre indulto en la Corte. Claro, pero mira, ¿cuál es el telón de fondo? O sea, la Corte Interamericana, que es un tribunal creado por los países, sus decisiones, naturalmente, si no, no sería un tribunal, son obligatorias. Vinculantes. Y esas decisiones vinculantes pueden ver sobre una serie de temas, ¿no? A la Corte han llegado, por ejemplo, leyes que la Corte consideró contrarias al ordenamiento interamericano y esas leyes han quedado sin efecto. Por ejemplo, la ley de amnistía, o que la Corte llamó de autoamnistía de 1995, que tuvo implicancias no para una persona, sino para centenares de personas a las que se les reabrió procesos. Hay sentencias de Cortes Supremas que han quedado sin efecto también por contravenir el ordenamiento interamericano. De manera que, en teoría, una resolución suprema dictada por un presidente de la República es una norma menor que una ley y, por supuesto, mucho menor que una sentencia de una Corte Suprema. El asunto está en cuáles pueden ser los argumentos a favor o en contra. Pero, y es cierto lo que dice, que no ha habido un caso que haya fallado la Corte antes sobre indulto, pero siempre llegan temas nuevos a la Corte. Y cada vez que la Corte ha tocado un tema nuevo, lo desarrolla proactivamente, es decir, bueno, para afianzar derechos y no tanto para una lógica protectiva, decir, no, aquí no puedo meterme, ¿no? Eso ahora, yo le hacía la pregunta en función de lo siguiente, porque el marco del procedimiento es supervisión de cumplimiento de sentencia. Así es. Correcto. Ahora, se entiende que hay casos concretos, Barrios Altos y La Cantuta. Por supuesto. Se entiende que en función de eso, la Corte ha dicho, señor Estado peruano, usted tiene que hacer A, B, C y D. Así es. Entonces, cuando yo hago una audiencia de supervisión de sentencia, digo, ok, ¿se ha cumplido A? No, o sí. Se ha cumplido, digamos, por reparación, entiendo, reparación de víctimas, entiendo, qué sé yo, el juicio, la investigación, la sanción, la condena y todo lo demás. ¿Cómo entra en ese procedimiento, que es cumplimiento de sentencia o supervisión de cumplimiento de sentencia, el asunto de indulto? ¿Cuál sería, digamos, el razonamiento? Muy buena pregunta, muy pertinente, Manuel, porque ese es el tema que a mucha gente confundiera. ¿Cómo llega esto? ¿Qué tiene que ver Barrios Altos con el indulto?
Entonces, un par de cosas preliminares. La Corte Interamericana es probablemente el único tribunal internacional que en su tratado de constitución tiene por tarea no solamente dictar sentencias, sino supervisar cómo esas sentencias se cumplen hasta el último aspecto. La Corte Europea no lo hace, dicta su sentencia y eso va a un órgano político de la Unión Europea. La Corte Internacional de Justicia de la Haya termina su sentencia y eso pasa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este caso, la Corte es la que tiene que ver. Segundo, las sentencias de la Corte Interamericana no son sentencias que dicen, bueno, declárese al Estado responsable de la violación de derechos humanos. No, hay un desarrollo que dice tiene que haber un proceso, indemnizaciones, hay que hacer un homenaje a las víctimas. Es un catálogo largo, un rosario de puntos. Eso está especificado. Eso está especificado y eso está en el tratado. Entonces, todos esos temas que están en la sentencia, la Corte sigue supervisando el cumplimiento, porque hay temas que están pendientes. Entonces, uno de los asuntos que se estableció en la sentencia de Barrios Altos y de la Cantuta, que es la misma sentencia que dejó sin efecto la ley de amnistía y autoamnistía, estableció que las personas responsables tienen que ser procesadas y condenadas y sus condenas cumplidas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, sus condenas cumplidas. Eso no, o sea, correcto. Se supone que las condenas se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, ¿cómo llega esto? Justamente porque no conozco el argumento exacto, cómo lo han formulado, pero, digamos, conozco los procesos que se dan de naturaleza parecida. Llega en el sentido de decir, bueno, este señor fue condenado en cumplimiento de... Por eso se abrió el caso de Fujimori, entre otros, por la sentencia de Barrios Altos, si no, no hubiera existido. Fue condenado y la condena ya no se va a cumplir. Entonces, le van a poner a la Corte este dilema, ¿no? Ustedes, para completar el cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos, ¿considerarán el indulto como algo que viola la sentencia o como algo que está dentro de las condiciones propias del cumplimiento de la pena, habida cuenta que ya cumplió la mitad de la pena, 12 años? Entonces, esa va a ser, si tú quieres, la pepa de esa parte de la discusión. Ahí viene, digamos, la parte el kit de la discusión, porque me imagino que a partir de ese razonamiento, el Estado peruano va a decir, entiendo el cumplimiento de la sentencia, lo hemos hecho. Claro, va a decir, o sea, ha habido investigación, ha habido sanción, ha habido condena, ha habido encarcelamiento, ha habido cumplimiento hasta los 12 años. Y ahí viene el quiebre. Y el Estado dice, en el cumplimiento de la condena, en este caso la sentencia condenatoria a los 12 años y pico de días y de meses, ocurre que hay un hecho humanitario. Digo yo el razonamiento, estoy poniendo en el razonamiento, por supuesto, del Ministerio de Justicia, de los abogados defensores del Estado, que además constituye un hecho de derecho humano. Así es. Y por lo tanto, el argumento del indulto humanitario entra a tallar ahí. Y me imagino que ese será un punto en el que la Corte tendrá que evaluar justamente para el cumplimiento de la sentencia si el argumento de humanitario, considerado un derecho humano definitivamente, además que lógicamente debería ser aceptado si se da en condiciones ordinarias y objetivas y entendibles y aceptables. Sobre eso me imagino que ese será, me imagino, uno de los puntos más importantes. Tienes toda la razón. Ese va a ser, probablemente sea el argumento central del Estado. Y del otro lado, el argumento va a ser, bueno, hay una pena que se dictó, existe una normatividad sobre indulto humanitario, pero en este caso el indulto humanitario no procedía y van a hacer toda la discusión que ya conocemos porque la Junta Médica estaba parcializada, porque no hubo una fundamentación en la resolución como lo establece la Constitución y la ley. Entonces, hay una sentencia de la propia Corte Interamericana cuando en el año 2012, siguiendo otra vez el tema del cumplimiento de esta sentencia de Barrios Altos, llegó un planteamiento que la Corte Suprema, en ese momento la Sala Penal, la presidía Villestein, había modificado la definición del delito de Barrios Altos y le había quitado la referencia a crimen de lesa humanidad. Eso lo interpretó la Corte como una manera de modificar la modalidad de ejecución de la pena que llevaría a la impunidad. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo la Corte en el año 2012. Y dispuso que la Sala Penal de la Corte Suprema modificara eso. Y la Sala Penal lo modificó. Recogerá la Corte Interamericana ese planteamiento de considerar esta una modificación indebida de la pena, y es ahí donde se va a entrar, no a un asunto interno en donde no le compete a la Corte pronunciarse, pero sí tendrá que demostrar el Estado que se ha cumplido rigurosamente. Ahí entra un aspecto técnico médico, ¿no? Que no sé si sea un tema que le pueda ser, digamos, por lo menos familiar a la Corte, porque
va a tener que entrarse en las interioridades de la evaluación médica, o sea, respecto, Claro. porque ¿cuál es la base de lo humanitario, supuesto humanitario de este indulto? La condición precaria de salud de Alberto Fujimori, que se agrava al punto supuesto de poner en peligro la vida en las condiciones carcelarias en las que estaba. Por supuesto estoy diciendo eso, lo digo eso en un razonamiento que seguramente mucha gente que me está escuchando no lo cree, pero igual ese es un razonamiento. Entonces ahí entra un debate que también es un tema técnico-médico, ¿no? Sí, eso es un punto cierto, Manuel, y por supuesto cuando yo estaba en la Corte, cuando había, por ejemplo, un caso de un enorme terreno que fue expropiado en el Ecuador hace muchos años para hacer un gran parque. Y la familia propietaria, que era la familia propietaria de una hacienda, nunca le pagaron la expropiación. Y cuando hubo ya que finalmente ejecutar la sentencia a la cual se dispuso que el Estado ecuatoriano tenía que pagarles la expropiación, la Corte designó unos peritos, porque la Corte, nosotros no tenemos elementos para decir cuánto cuesta el metro cuadrado de ese... Claro, por ejemplo, ese parque. detalle. Entonces, a veces en estos casos, Manuel, las partes, el Estado o los representantes presentan sus propios peritajes técnicos, que a veces esos son elementos suficientes para que la Corte pueda analizar un peritaje médico presentado por el Estado, un peritaje médico presentado por los representantes y en base a eso ver si hay algo más que tendría que hacerse, un peritaje adicional. Pero no nos olvidemos, Manuel, que junto con este tema del indulto hay la otra patita de esta resolución de indulto, que es el tema del derecho de gracia aplicado para que no siga Fujimori compareciendo en el proceso de Pativilca. Entonces, ese tema, hasta donde he visto en la prensa, no ha sido planteado por los representantes de las víctimas de manera expresa. No creo que vaya a haber pronunciamiento de la Corte sobre Pero el tema. la Corte perfectamente, ¿Podría? y la Corte lo ha hecho en multitud de casos a partir de un hecho que está en el expediente, que visiblemente tiene una relevancia de derechos humanos, la Corte se puede pronunciar. ¿Aún no siendo materia de la audiencia? O sea, ¿podría hacer la Corte que sea parte? Podría hacerlo, porque perfectamente se podría interpretar, y te digo cómo. Porque la sentencia de Barrios Altos, la segunda sentencia de Barrios Altos en el año 2001 o 2, dice, bueno, queda sin efecto la ley de amnistía, no solo para el caso de Barrios Altos, sino para todos los demás casos que pudieran ser pertinentes ocurridos antes del año 95. Cuando ocurrió Pativilca es uno de esos hechos ocurridos 92. Antes del año 95. Entonces, es el 92. Pativilca estaba protegido por la ley de amnistía. Cuando la Corte dice, y ya nada de eso está protegido, la Corte podría, no digo que así lo va a hacer, podría decir, oiga, ¿cómo puede ser que esto viola la ley de amnistía? Porque la sentencia dice que las personas sindicadas como responsables tienen que ser procesadas. Y en este caso no ha habido proceso. Entonces, es un tema distinto que tiene una complejidad enorme, pero en todo caso, a las personas que estén interesadas en ver el debate de mañana, hay que prepararlas a que no se preparen para un partido con goles, ni penales, ni nada, porque no va a haber mañana... Va a haber mucha escucha, en realidad, ¿no? Así es. Mucha escucha. Ahora, este es un tema que, teniendo sin ninguno un efecto absolutamente legal, tiene también, digamos, una particularidad política, porque se da en un contexto político. Claro. Y pregunto si la argumentación política que ha salido de todos los sectores aquí, incluso del sector mayoritario fujimorista, que ha emitido un pronunciamiento hablando de que esto forma parte, reconociendo que el procedimiento no es correcto. O sea, diciendo, no estamos de acuerdo con la forma. Bueno, la bancada fujimorista, el grupo político, digamos, más importante. Y después todos los grupos, salvo un sector de PPK, porque son 3 los que han renunciado además. Y quizá el grupo de Kenji Fujimori, todos los demás han reconocido que detrás de este indulto hay, sin ninguna duda para ellos, un tema de negociación política. Ese argumento podría entrar a tallar, podría ser un elemento en el que se diga, yo por ejemplo, abogado de la familia, pronunciamiento de esto, pronunciamiento de este otro, pronunciamiento de fuerza política, pronunciamiento aquí, dicho de tal, en el que se señala en qué contexto político se ha dado el indulto y da la impresión de que este indulto ha sido un producto de una negociación política, no porque lo diga yo, sino porque los actores políticos del Perú lo están diciendo. ¿Podría entrar a tallar este elemento? Es posible, porque digamos, si el argumento que se va a dar a favor del indulto es la condición médica del indultado, la contraparte probablemente argumente que la verdadera razón no es esa, sino es otra. En consecuencia, esa condición humanitaria, atractiva, por supuesto, para una corte de derechos humanos, no tendría tal fundamento. Entonces, esto es un tema que probablemente salte por ahí, pero mira, eso nos remite, Manuel, a un tema de fondo. Porque cuando uno ve, lejos ya de este debate de mañana y de este asunto que está en la Corte,
si realmente había razones para indultar a Fujimori, ¿no? Y si el gobierno estaba seguro de que había una razón de peso, de tipo de salud, las cosas se pudieron haber hecho de manera totalmente distinta. Primero, haber tenido en cuenta, como hoy día lo exige el derecho internacional, los derechos de las víctimas. Las familias, claro. En primerísimo lugar. En segundo lugar, este no es un crimen, como lo he dicho en otras conversaciones, por haber robado 10 jabas de naranjas o siquiera haber asaltado un banco. Son graves crímenes de derechos humanos que tienen un tratamiento de derecho internacional distinto. Y un indulto no es que el crimen no existió. Es decir, señor, la pena usted ya no la va a cumplir, pero usted sigue siendo un criminal. Y ante un grave crimen de derechos humanos, un Estado democrático tiene que eventualmente decirle al responsable, al criminal que lo sigue siendo, oiga, pide usted perdón, reconozca su responsabilidad, plantee que ningún gobierno en el futuro deba tener un escuadrón de la muerte que opere de manera ilegal, como elemento claro, para que esto hubiera sido realmente una pieza que contribuyera a la reconciliación, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, la forma, me atrevería a decir, trapacera en la que esto ha sido hecho, está no solamente fuera de la letra de algunas normas internacionales, sino fuera del espíritu de un contexto en donde sí se puede perdonar, sí se puede voltear una página, pero nunca olvidando y nunca dejando de lado lo que puede ser un pedido de perdón a víctimas que algunos de ellos, hay 9 muchachos de la Cantuta cuyos cuerpos no han aparecido nunca. Entonces, para esas familias, ¿qué? Que no han merecido ninguna consideración, ninguna mención en la resolución. En los discursos previos del presidente se habló de que durante el gobierno de Fujimori se habían cometido algunos errores y probablemente algunos crímenes. No, probablemente no, así lo determinó la Corte Suprema y la propia Keiko Fujimori en su campaña lo reconoció. Entonces, el país está maduro para un tratamiento mucho más ponderado del que se hizo. Y yo lamento mucho que no se haya hecho así y que hayamos una situación que ha contribuido con todos los otros elementos políticos que hay sobre la mesa, ha contribuido a una polarización que yo creo que nadie, es más que evidente, que nadie favorece y que no es conveniente. Dos cosas para terminar. ¿Se atrevería con toda su experiencia, con la condición de expresidente de la Corte Interamericana, a hacer algún vaticinio? ¿Se animaría, digamos, a decir que la Corte va a revertir esto? No, yo no diría tanto porque la verdad que no tengo la menor idea. Pero lo que sí puedo decir... Tiene mucha experiencia en el tema, en base a los temas nuevos que le han llegado a la Corte, que por lo general su jurisprudencia se ha desarrollado en una línea proactiva. No tanto a decir, bueno, no podemos, sino decir, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué van a hacer? Si van a decir, se anula el indulto, que se siga cumpliendo el indulto, pero bajo ciertas condiciones. No creo que la Corte permanezca neutral en el sentido no político, neutral en términos de su compromiso y su papel de proteger los derechos humanos. Pero digo, los dos escenarios, hay la posibilidad de un tercer escenario, porque digo, un escenario se mantiene el indulto, otro escenario se revierte el indulto. Bueno, la Corte a veces ha sacado cartas imaginativas para manejar... O sea, podría decir, se mantiene el indulto, pero... Pero puede ser, es un escenario posible, de manera que yo mismo, habiendo sido juez de la Corte, yo mismo estoy a la expectativa con preguntas, porque digamos no es un asunto que se puede resolver de manera blanca o negro. Hay argumentos desde el punto de vista de la salud y de la edad del señor que probablemente la Corte considere también, ¿no? Y yo tengo una duda, y con esto termino y le planteo como pregunta también. ¿Por qué la comisión convoca a otra audiencia de manera más específica respecto al tema de indulto? Si la comisión, que además forma parte de este procedimiento en mañana, forma parte de la audiencia, y forma parte en una situación con una postura definida, ha emitido un pronunciamiento de preocupación por lo que pasa y sabemos cuál es la postura de la comisión. O sea, me da la impresión, corríjame usted, que la comisión está diciendo que probablemente a la Corte en esta audiencia o no le alcance por el mecanismo de supervisión o no le alcance por cualquier otra razón, y entonces me voy preparando para un escenario futuro en una audiencia como comisión para que por supuesto vaya, vaya, qué sé yo, documentando y armando un caso, armando un expediente con mayor sustento para próximamente ir, ya no como supervisión de sentencia, sino como un tema específico de indulto. Porque no encuentro otra explicación a por qué la comisión convoca a una nueva audiencia para el 2 o 3 de marzo. Sí, no quisiera especular, pero digamos la comisión muchas veces convoca una audiencia cuando hay un pedido de partes que se consideran afectadas, de víctimas, y esa convocatoria no significa per se una toma de posición, ¿no? Pero naturalmente hay si yo confío que se va a pronunciar la Corte, mi audiencia estaría, digamos, sobrando. Hay una diferencia jurídica, Manuel, muy importante.
la Corte dicta decisiones que son vinculantes. Lo que resuelva, no mañana. Sí, yo sé, sino la comisión, no. La comisión son recomendaciones. Sí, sí. Entonces, yo creo que esto tiene mucho un sentido de responder, me imagino, a un planteamiento que han hecho los representantes de las víctimas, de que se escuche, y probablemente eso no pase de una audiencia que se lleve a cabo como se va a llevar a cabo, creo que dentro de un mes, ¿no? 2 o 3 de marzo, me parece. Pero digamos, la Corte sí tiene máximo hasta... calcula este marzo que puede pronunciarse. Mira, depende, porque digamos, puede ocurrir que en el curso de la audiencia alguien diga, bueno, necesitamos un peritaje o hay que hacer un estudio de tal tema, y eso sí ya no se resolvería en el mes de marzo, sino más adelante, ¿no? A mucha gente le ha llamado la atención la premura, la prisa, la rapidez, teniendo en cuenta que hay una enorme cantidad de casos. Se ha sacado una audiencia muy rápida. No, la audiencia ya estaba convocada. O sea, Sí. para haber resuelto... Sí, la audiencia estaba convocada. Ya estaba convocada y simplemente se ha añadido este tema. Porque estaba convocada como un elemento regular de supervisión del cumplimiento, y eso ya estaba convocada. Se incluyó. Y se incluyó esto de manera que la agenda no cambió. Ha cambiado el contenido de ese punto. El asunto de supervisión de cumplimiento de sentencia para Barroso Caltuta estaba establecido. Eso ya estaba, desde antes del 24 de diciembre. Lo que han hecho aprovechar los familiares es que en esa audiencia incluye el tema de indulto en el marco este. Así es, que era lógico, ¿no? Es decir, Ok, eso es una muy buena aclaración. Doctor García Sayán, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Ha sido usted muy ilustrativo. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Me voy a la pausa, retornamos. Estamos en Exitosa. Esta es la hora, Perú. Estamos a las 8 de la noche con 36 minutos. Gracias por continuar con Exitosa. Gracias por continuar con la multiplataforma informativa más grande de todo el Perú. Tengo el acta ya, el documento suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Productores de Papa. Bueno, son 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Son 17 acuerdos. Y está firmado por un señor representante de la CONAPROPA, otro de la CONAPROPA, otro de la CONAPROPA y otro de la CONAPROPA. Luego está otro señor de los semilleristas de la papa, luego otro de la CONAPROPA y de la CONAPROPA, y el ministro de Agricultura, el economista José Arizarbil. Me gustaría confrontar esto con los otros dirigentes. Yo le estoy tomando con pinzas, ¿ah? Porque el otro día, con una rimbombancia impresionante, el ministro de Agricultura, que sí que se había levantado la medida. ¿Te acuerdas, Omar? La primera medida. Y había conversado con unos fantasmas que nadie le había dado representación al ministro. Insisto, me parece que se han ido a hacer una batida en la plaza, no sé si en la plaza San Martín o en la plaza 2 de Mayo, y han estado, y han jalado gente. Voy con Marcel Vilela. Marcel Vilela está en el Ministerio de Agricultura y vamos a ver si podemos conversar con él y a ver qué información nos alcanza. Marcial, le escucho, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Información de bien. Nosotros nos encontramos en el Minagri, efectivamente aquí, donde hace instantes se acaba de culminar la reunión con representantes de la Comisión Nacional de Productores de Papa y el ministro de Agricultura. Cabe recalcar que ellos han llegado a un acuerdo donde han firmado 17 puntos importantes. Pero para eso, para tener mayor dato, vamos a conversar en este momento nada menos que con el presidente de esta comisión de los agricultores, productores de papa, el señor Fernando Gutiérrez Dipas. Él pertenece a la región Ayacucho y le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido, Exitosa. Queremos consultarle cuáles son los acuerdos más importantes y el petitorio. ¿A qué porcentaje se ha llegado esta decisión del día de hoy? Muy buenas noches, gracias a Exitosa. Vamos a informar al Perú entero de que se ha llegado, por ejemplo, a entrar a un acuerdo con el Minagri de comprar 7.000 kilos de papa blanca por productor al precio de $1 y de papas superiores a 70 gramos, ¿no? Y esto va a iniciar la compra en un plazo de 7 días. También el ingreso a al mercado mayorista Santa Anita, siempre nos han cobrado, prácticamente nos han asaltado los comerciantes que pertenecen a la Municipalidad de Lima. El ministro se ha comprometido a hacer las gestiones para eliminar este cobro, y lo otro es que se va a revisar la política arancelaria de la importación de la papa prefrita y precocida, y otros puntos más, ¿no? Porque también el Minagri se compromete a hacer una campaña agresiva y masiva para incrementar el consumo per cápita de la papa. Entre otros también en el acceso a crédito, el abuso que tenía el agrobanco, bueno, creo que el agrobanco ya no va, y tenemos que hay un fondo Agroperú donde nos van a dar tasas preferenciales entre el 5 al 10%, y otros puntos más que están dentro del acta.
Señor Fernando, una consulta. Ya con estos acuerdos vemos que han llegado a unos acuerdos importantes, que son 17. ¿Se da por levantada este paro agrario? Nosotros tenemos un avance de un 90% de la plataforma de lucha y al haberse avanzado a un 90%, creemos que es suficiente motivo para que se levante, porque vamos a comunicar a nuestras bases y a través de ustedes también, porque hay 10% que todavía se va a discutir en la mesa técnica, pero con temas mucho más especializados. Pero al tener un avance de un 90%, consideramos que ya es ya un gran motivo para levantar nuestro paro, que es justo y reconocido por el propio ministro de Agricultura. ¿Cree que este ministerio ha demorado? Porque después de algunas víctimas que son peruanos y también que se lamentan, nosotros estamos dolidos por ello en calidad de peruanos, después de 3 víctimas, ¿cree que el gobierno actuó de una manera tardía? El día de ayer por la tarde conversamos este tema y después nos enteramos por las noticias de que había víctimas que lamentamos mucho realmente, que todavía tenga que ocurrir esto para poder dialogar. Ayer se conversó en la tarde, hoy se terminó de dialogar toda esta tarde también y se ha llegado al presente acuerdo. Creo que no necesitamos hacer todavía paros agrarios para dialogar, pero ha habido este paro, ha habido este problema de víctimas que ahora nos vamos a informar al retornar a nuestros pueblos de origen y esperamos que para próximos se mantenga el diálogo y se puedan solucionar los problemas inmediatamente. Bueno, ha habido, Marcial, reacciones de la gente de Loroya. Ha habido dirigentes de Loroya que han estado diciendo que no van a levantar la medida. Pregunto, señor Manuel, Gutiérrez. Sí, Manuel, te hago el contacto respectivo para que converses con el señor Manuel. Ok, gracias. Señor Gutiérrez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, Exitosa. Hola, señor Gutiérrez, ¿me escuchan? Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo está? Manuel, Fernando Gutiérrez. Nosotros realmente... acá está el dirigente de la región Junín, que es un hecho que de repente no han dado lectura al acta, se va a hacer la información que corresponde, van a evaluar que se ha llegado a un acuerdo de un 90% de la plataforma de lucha. ¿Qué más podría hacer? Este es un gran avance por parte de la apertura que nos ha dado el ministro de Agricultura. O sea, señor Gutiérrez, Ahora no va a ocurrir lo que ocurrió en anterior oportunidad cuando el ministro Arista conversó con gente que no representaba a nadie y que luego en portadas y llamando a la prensa y con una rimbombancia impresionante decía que se había resuelto, ¿se acuerda usted la primera medida de protesta que tenía? Y que lógicamente los verdaderos representantes desmintieron de manera inmediata. Hoy ustedes son los representantes, solo falta un tema de comunicación que seguramente será en los próximos minutos y en las próximas horas y se garantiza que ya mañana en Ayacucho, en Huancavelica, en Huánuco, en Huancayo, o sea, Junín, en Pasco, ya la medida se va a levantar a partir de la aprobación de casi el 90% del plan de reivindicaciones que ustedes han hecho llegar y que han conseguido en una acta firmada hoy en esta reunión con el ministro. Por supuesto, quien habla es el presidente de la Comisión Nacional de Productores de Papa, de CONAPROPA, y también ha estado conmigo representante David Francisco Lazo Espina, que es de la región Junín, Pedro Lázaro Cayavi, que es de Arequipa, Antonio Palomino Ortiz, que es el delegado de Andahuaylas, Arturo Meneses Serpa, que también pertenece a Huancavelica, ¿no? Entonces, y reforzado también con otros agricultores que han venido y nos han apoyado para poder resolver juntamente con el ministro el 90% de la plataforma de lucha. Ahora, el Minagri va a comprar 7 toneladas de papa blanca por productor. Esa es quizá la medida más importante que resuelve en algo la coyuntura, porque el tema de la agricultura es un tema un poco más grande, más integral y más a mediano plazo. Esto es para la coyuntura. Ahora, este acuerdo de que el Minagri compre esas 7 toneladas por productor, me imagino, y a razón de $1 por kilogramo, me imagino que esto deja sin efecto ese 1,5 millones, o hay que sumar el 1,5 millones que iban a comprar las regiones, señor Gutiérrez. No, este es distinto. No tiene nada que ver, las regiones van a seguir comprando con ese 1,5 millones. Ok, se suma entonces. Y es otra asignación presupuestal que está entre 40 y 50 millones para que puedan desarrollar esta compra en un plazo de 7 días. Ya, perfecto. Una cosa final, se revisará la política arancelaria de importación de papa prefrita. ¿Qué le ha dicho sobre eso el ministro? ¿Realmente se ha comprometido
a revisar la política arancelaria. Y cuando dice política arancelaria y revisión, ¿qué es lo que exactamente está diciendo? ¿Se van a poner algunas barreras? ¿Se van a poner algunos aranceles? ¿Se van a subir los aranceles? ¿Se va a revisar Tratado de Libre Comercio? ¿Qué es lo que ha dicho el ministro sobre esto que la verdad a mí me suena a no creíble? Pero por supuesto esa es mi opinión, no la de usted. ¿Qué le ha dicho el ministro que se va a hacer sobre ese tema? Bueno, en aquí tenemos una próxima reunión el 23 de febrero, Ya. ¿no? La mesa técnica va a continuar y en ahí justamente tanto los técnicos y profesionales conocidos en la materia, juntamente con los del Ministerio de Relaciones Exteriores y comprometiendo a Indecopi, ¿no? Que tiene que defender la producción nacional, se tiene que evaluar cuál va a ser el incremento de la tasa arancelaria de estos productos. Incremento de la tasa arancelaria. Porque no, ahora tienen, según información, 6% de arancel y consideramos que hay una competencia desleal con nuestros productos, especialmente con la variedad Canchán y Única, ¿no? Que son papas destinadas a pollería. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver, ojalá mañana el panorama esté más tranquilo. Estoy leyendo este documento. La verdad es que hay cosas interesantes. Lo de la política arancelaria es realmente importante, importantísimo. El tema de la asociatividad es realmente importante. El asunto de tasas preferenciales entre el 5 y el 10% es importante. Lo que ha estado haciendo Agrobanco realmente es intereses leoninos. Este asunto de coordinar con la SUNAT para ver el tema de impuesto a la renta también es importante. Quiero decir que sí, que parece que los acuerdos van por algunos puntos que creo que podría tener algún impacto, no sé cuánto, pero algún impacto importante, no solo en la papa, sino en general en la agricultura. Ojalá se cumpla y no haya sido esta medida solamente por susto al ministro, porque se estaban viniendo miles de Huánuco, miles de Pasco, miles de Huancavelica, que en las próximas horas, si esto no se resolvía, no sé qué iba a pasar con Lima, porque estaban viniendo como 300 camiones de diferentes lugares, trayendo productores agrarios a centralizar su acción de protesta porque no estaban siendo escuchados de la mejor manera. Señor Gutiérrez, muchas gracias y suerte. Bueno, como puede escuchar, Manuel, esto ha sido el final de esta reunión. Esperemos que no pase a mayores. Ellos han convocado que se levante el paro, que también las líneas de comunicación principal ya puedan estar nuevamente libres, como lo necesitamos, no solamente nosotros, porque Lima quedaría desabastecida, pues, de los alimentos y estas vías continúan cerradas. Muy bien. Hasta el próximo 23, Manuel, fueron paradas. Esa es otra buena medida, buena medida, darle seguimiento y decir, el cumplimiento lo supervisamos, ya que está de moda la supervisión de cumplimiento, el cumplimiento lo supervisamos el 23 de febrero. Eso es bueno, porque entonces ahí se podrá ver las caras y decir al ministro, no has cumplido. O decirle, ministro, estás un poco lento. O decirle, ministro, nos has metido, pero una cintura a lo Messi. O decir, qué bien, ministro, porque estamos avanzando. Gracias, Marcial, por la comunicación. En todo caso, hasta ahora parece una buena noticia. Esta es la hora, estamos a las 8 de la noche con 48 minutos. Estoy aquí en estudios con el congresista Wilber Rosas. Cambiamos de tema y hablamos sobre lo que ha ocurrido hoy. El Frente Amplio está corriendo, ¿verdad? Una moción de orden del día en el que se solicita la vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. Y una vacancia que encuentra razones en documentación y en información desclasificada hace unos días en la Comisión Lavallato, que estaría enmarcando una conducta realmente complicada, más aún, del presidente Pedro Pablo Kuczynski en asuntos de negocios en el marco de su cargo como premier y como ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo. Congresista Rosas, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. No le estoy escuchando. Congresista, ahora sí, a ver. No le escucho. Aquí aparecemos el Congreso. le cerramos y no le dejamos hablar al congresista. Como cuando a veces la mesa directiva del Congreso no le quiere escuchar. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Estamos a las 8:49, ahora sí, congresista. A ver. Ahora sí, por favor. Ahora sí se le escucha bien. Bueno, hábleme, por favor, de esta moción. Primero, muy sorprendido. Ojalá que lo que nos están contando por los medios de que sí se ha levantado la huelga. Sea verdad, yo también estoy igual. De los productores paperos me parece una medida importante y ojalá que en esta oportunidad
la interlocución haya sido con los auténticos representantes de los productores de papa y no con los que cogieron por la calle para decir que firmaron un documento. Que fue la vez pasada, ha sido realmente. Ha sido feíto realmente. Pero lo que hay que lamentar es que para que los paperos puedan conseguir alguna reivindicación, tiene que haber dos muertos. Dos muertos. Sí, eso es y terrible. lo que hay que ver es el problema de fondo. El problema de fondo es que la agricultura familiar, la pequeña agricultura familiar, no es atendida. No tienen el mismo problema los agroexportadores. No tienen el mismo favor. problema los agroimportadores. Pero sí los pobres campesinos productores de papa tienen que venir y entregando su vida, tienen que salvar los precios. Entonces, esa es una situación que desde luego nosotros planteamos que esta situación injusta no debe pasar y lamentamos la muerte de dos productores. Y ojalá haya responsables, ¿no? Responsables políticos y responsables materiales de lo que ha ocurrido, porque son dos productores agrarios, que se esclarezcan las circunstancias, que se esclarezcan los hechos y se establezcan las responsabilidades. Y por del esa caso, razón los del Frente Amplio hemos sacado un comunicado de apoyo a los productores paperos. Y lo hemos hecho porque sabemos que los pequeños agricultores, estos que han preservado la papa, esas 3.500 variedades de papa que tiene el país, esa riqueza genética que tenemos, la han preservado estos pequeños agricultores que ahora para conseguir algunas cosas tienen que pagar con la vida, con la prisión, con las denuncias y con la persecución. Por eso es un chiste que tengamos 3.500 variedades de papa y estemos consumiendo cualquier cantidad de papa holandesa. Pero también otra cosa, Manuel, me parece... Cualquier cantidad de papa holandesa. Me parece exagerado lo que están planteando. Están diciendo que van a comprar 7 toneladas. 7 toneladas. 7.000 kilos. Y el cálculo es el siguiente, que, ¿cuál es el cálculo? Que existen más de 700.000 familias que están involucradas en la producción de la papa. Y si hacemos una simple operación de multiplicación, vamos a ver que llegamos a hacer 4.900.000 toneladas de papa. O sea, van a comprar más de lo que producimos. Entonces, yo quiero... Porque, a ver, o sea, porque está clarito, dice, punto 1, el Minagri comprará 7.000 kilogramos de papa blanca por productor en las regiones con excedente de producción. 7.000 kilos, ¿eso? 7 toneladas, pues. No, 7.000 kilos es 7.000 kilos. Porque para... 7.000 kilos son 7 toneladas. 7 toneladas. Claro, son 7 toneladas. Es bastante. Claro. Los puntos de entrega serán determinados por el Minagri en cada región productora. El precio será de $1 por kilogramo. Yo sé, porque he estado leyendo, no sé, información que están destinando para esta operación entre 50 a 60 millones de soles. No sé si les alcanzará. Porque el primer acuerdo fue realmente Millón y risible. medio, un ridículo. Millón y medio y por región. Estás hablando de 6 regiones. Sea, no se llegan estaba ninguna. hablando de nada. Sí, ¿No es cierto? Y esta medida, que ha sido una medida conseguida con una medida de fuerza, con una medida en la cual la unidad de los productores... Ahora, ¿qué va a hacer con tanta papa el gobierno? ¿Qué va a hacer el Minagri con tanta papa? Yo creo que lo que tenía que existir siempre son los precios de refugio, que es importante para determinadas cosas, porque hay una cosa que permanentemente le dicen los productores de papa: a mayor producción, mayor oferta. A menor producción, ¿no es cierto?, mayor demanda, pero vendes menos. Y por eso dicen, igualmente, cuando se produce mucho es una desgracia y cuando se produce poco también es otra desgracia. Ojalá se resuelva el tema, porque también hay un detalle. El gobierno no va a estar comprando cada sobreproducción, ¿no? O sea, eso es imposible. O sea, claro, ahora mañana vamos a tener una sobreproducción de tomates y el gobierno va a contar, ¿qué vas a hacer? Claro, Ketchup. pero pasado mañana va a ser una sobreproducción de zanahorias, ¿qué va a hacer? ¿Que crear Pero conejos? ese no es un problema de los productores, No, es un problema también. del Estado. Hay que ponernos de Tiene acuerdo. que tener una política de planificación de producción. O también algún tipo de olfato de mercado también del productor, porque si sabemos que hay una sobreproducción, también tenemos capacidad. Tenemos capacidad de asociación, tenemos capacidad de organización, tenemos capacidad de mejoramiento y de conocimiento del mercado. Y darle valor agregado también a la propia producción. Claro, o sea, y no se puede tener comprando papa del extranjero en detrimento. Ese es un problema serio. Eso es un ¿Cómo problema es posible serio? que estemos comprando tanta papa teniendo la mejor papa del Teniendo mundo? la mejor papa del mundo, es la papa que llevaron Pero de ahí acá. hay que resolver qué pasa, por qué prefieren los fast food, por qué prefieren las pollerías papa holandesa y no papa peruana. ¿Qué tiene la papa holandesa? ¿Qué tiene, Omar? Es la papa que han llevado de acá y que la han hibridado allá y que efectivamente lo que está sucediendo... Y que no debe ser orgánica, pero definitivamente. Y nosotros desperdiciamos nuestra papa orgánica. Bueno, Okay, vamos a nuestro tema, por favor. Vamos al tema, y yo creo que si es que en este momento esta lucha del pueblo de los paperos
y de los productores de papa han conseguido con mucha lucha y con mucho sacrificio. Ahora yo quiero decir una cosa, porque tengo que reventarme algún cohete. No yo, pues sería horrible que yo me reviente un cohete. Tengo que reventarle un cohete a la radio. Porque aquí nosotros ponemos huevos todos los días y no cacareamos. Pero este tema de la huelga, como el tema de la leche, como el tema de los arroceros, hoy el tema de los paperos ha sido un tema que ha tenido seguimiento permanente y constante en esta radio. No de ahora por los 2 muertos. No de ahora porque han cerrado carreteras. Hemos estado desde la primera, la segunda y la tercera fallida y fracasada reunión del ministro de Agricultura siguiendo a los verdaderos productores. Lo cual, por supuesto, nos va convirtiendo cada vez más en la radio del Perú, porque la radio del Perú es la radio de ustedes, de los productores, de los arroceros, de los ganaderos, de los pescadores, de la gente que trae en la mina, de los maestros, de las enfermeras, de los trabajadores del Estado, es decir, de los que hacen y construyen Perú. Para eso se ha hecho esta radio. Y eso es lo que tiene que hacer un medio responsable y un medio que corresponde a su pueblo, ¿no? Correcto. Ahora vamos a la cuestión. Por favor. A ver, en el poco tiempo creo que nos queda. No, seguimos. Sí. Cuénteme usted, dígame. Así es. ¿Qué pasa con esta moción? Estamos hablando... A ver, nosotros hemos empezado con la moción de vacancia. La moción de vacancia la hemos hecho en los momentos más difíciles, cuando todo el mundo dijo que nos habíamos convertido en el furgón de cola del fujimorismo. Nosotros, cuando hicimos la primera moción de vacancia, les planteamos a todas las fuerzas democráticas del Congreso para decir, oigan, esta situación no va más, porque tenemos un presidente que está metido en acciones de corrupción. Y no puede ser que la primera autoridad del Perú, ¿no es cierto?, el presidente de la República, pudiera estar metido nada menos que en actos de corrupción. Y los actos de corrupción no es que la conocemos recién, la hemos conocido de siempre. Lo que pasa es que no habían estos documentos que se guardan en reserva si se dicen de una manera sacada al aire sin la autorización legal. No tiene validez la denuncia. Y por esa razón estos documentos que se han tenido, y que se han tenido no de una manera legal, pero que sí existía en las manos de todos, pero que ahora la Comisión Lavajato en este informe que da el Banco de Crédito del Perú, que es el registro número 883, permite ver todas las transacciones que hubo. Eso quiero que le explique a la gente. O sea, ¿cuál es el quid del asunto? ¿Qué es lo que ha variado desde el 21 de diciembre, cuando se debatió el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente para Pedro Kuczynski, y lo que está diciendo hoy el Frente Amplio, que estamos ya a 1 de febrero del año 2018? ¿Qué es lo que ha variado? ¿Qué es lo que ha variado? Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros hemos tenido un presidente que ha ocupado otros cargos. O sea, ha hecho funciones de carácter público. Es un funcionario público. Sí. Este funcionario público ha sido nada menos que ministro de Economía y primer ministro. Y siendo ministro de Economía, ha sido también jefe de Proinversión. Este señor, siendo ministro de Economía, lo que ha hecho es teniendo 2 empresas. Él dice que First Capital no es su empresa, sino es la empresa de Sepúlveda. Pero Westfield Capital sí es su empresa unipersonal. Sí. Estas empresas que está demostrado que efectivamente sí son sus empresas, las 2, porque cuando se habla, se está hablando de una sola empresa. Y por lo tanto, él dice que en este momento en que él era funcionario, él hace consultorías para estas empresas que van a hacer trabajo, ¿para quién? Para el Estado. O sea, él hacía el doble juego, el ser funcionario público, pero también el ser el que prestaba los servicios a una empresa que iba a ser concesionaria, nada menos. Doble cachete, absolutamente. Doble cachete, eso que se llama la puerta giratoria. Eso que el pueblo tiene que entender qué cosa es esa puerta giratoria. Esa puerta giratoria es que en una temporada estoy de funcionario público, pero a la otra estoy también haciendo nada menos que contratos y haciendo de funcionario público, hago contratos, licitaciones, además genero bonos soberanos para la empresa tal, en este caso Odebrecht o cualquier otra empresa, y sin embargo a esa empresa, mi empresa particular, le presta servicios para justificar una serie de ingresos. Y además incursiono y hago la posibilidad de encontrar bonos soberanos
que van a ser los garantes nada menos que el Estado. Pues, yo he estado. El Estado. Y yo le represento cuando soy ministro de Economía. Y yo le represento cuando soy premier. Y ese ministro... Y yo genero condiciones legales para que ese bono soberano se dé. Y sin embargo, mi empresa es la que consigue el bono soberano. Supuestamente... Y lo peor que esos bonos soberanos, por lo que encuentra esta famosa consultoría de Westfield, ¿no es cierto?, va ganando más porcentaje en cada una de las cosas que encuentra. O sea, por ejemplo, desde hasta 50 millones... ¿Cuánto era lo que iba a conseguir? Si conseguía esos 50 millones para esos bonos soberanos, cuyo garante es el Estado, ¿cuánto recibía? El 1%. Y si era más de 100.000, 1.5%. Y si era más de 150.000, 2%. Y si era más de 225.000, ¿cuánto recibía? 2.25. O sea... Cuanto más lograba. Sin embargo, cuadraditas las comisiones. Sin embargo, esto se les da una tarea de que solamente consigan 100 millones, pero sin embargo ellos consiguen 400. ¿Y por qué consiguen 400 cuando el gobierno le está diciendo solamente me consigue 100? Consiguen 400. Porque cuando conseguían las comisiones eran más grandes. Me levanto más. Entonces, ¿quién gana la comisión? Mi empresa. ¿Quién es mi empresa? Westfield. Entonces tenemos a un presidente incapacitado moralmente para continuar porque ha hecho un trabajo, primero, que ha negado permanentemente, ha dicho que nunca ha estado ligado ni a esta empresa y nunca tampoco ha hecho servicio su empresa a Odebrecht. Nos ha negado una y otra vez. O sea, con la documentación que tiene hoy el Frente Amplio, que es sostén de la moción de orden del día para solicitar la vacancia por incapacidad moral, con toda esa documentación, no queda duda de que Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de premier y en su condición de ministro de Economía, aprovechó el Estado para beneficiarse económicamente a través de sus empresas, contratando con empresas como Odebrecht, a quien facilitó convenios, obras desde el Estado y al mismo tiempo condiciones de bonos soberanos con garantía del Estado en el sistema financiero internacional. Y como consecuencia de estos bonos, como consecuencia de estos intereses que recibía por cada uno de los bonos que conseguía, ¿qué cosa generaba con eso? Sobrecostos a cada uno de los proyectos. Ok, pero lo que le pregunto es, no queda duda. Esos documentos demuestran eso. Eso demuestra eso. Y esto fehacientemente. Fehacientemente. Y estos sobrecostos, desde luego, eran para pagar las coimas. Entonces, los proyectos han crecido de una manera exponencial. No ha crecido ni siquiera de una manera aritmética, porque se convertía de una manera exagerada los proyectos convertidos. Porque ahí hay como dos vertientes, ¿verdad? Es decir, en el asunto de cómo me aprovecho, el asunto de cómo gano, el asunto de cómo utilizo recursos para mi provecho personal, hay dos cosas. Uno, que PPK podría decir, señor, pero yo trabajé, yo hice una cosa honesta. O sea, mi empresa Westfield Capital lo que ha hecho es, por la experiencia que tiene, ese famoso banquito, es contactar con el mundo financiero y buscar efectivamente, como dice él, levantar billete para las obras. Así es. Y facilitar e inyectar liquidez. Y él podría decir, eso es absolutamente lícito. Y la respuesta es, no es lícito, señor, porque eso se consiguió cuando usted era ministro de Economía, cuando usted era premier, y definitivamente lo que se ha generado son condiciones para favorecer a la empresa a la que luego usted sirve, en todo caso, en esa asesoría para beneficio personal. Lo cual podría hasta considerarse una máscara. Efectivamente se han constituido mafias. Y a las mafias le ponían unos nombres muy bonitos, el Club de los Constructores o cualquier cosa que por gusto llamaban a licitaciones, y había mucha gente honesta que se presentaba o compañías constructoras que no pagaban las coimas y terminaban siendo estos los que de manera rotativa y determinada decían quién gana. Ellos definían. Ellos definían. Entonces, esa situación la conocía el presidente de la República. Ahora, la suerte política de esta moción. La suerte política de esta... ¿Cómo está la correlación de fuerzas? Estaba escuchando, por ejemplo, la gente del APO, le escuchaba al señor Elías Rodríguez decir que no era pertinente. Claro, pero para la presentación de esta moción necesitamos un 20% de firmas. 26 firmas, ¿la consiguieron todavía no? Yo creo que sí, porque también esperamos que así sea y que no sea simplemente un discurso. Estamos hablando con los de Nuevo Perú. Entonces ahí tendríamos 20 y totalmente estoy seguro que también hay fuerzas democráticas que creen que la corrupción se tiene que terminar en el país. ¿El fujimorismo es una fuerza democrática?
Mire, yo creo que el fujimorismo juega su rol y ese rol no es democrático. Yo creo que en este momento esa situación... Pero va a respaldar la moción, ¿ah? Que se ha roto ahora con la ruptura que han tenido con los entre queiquistas y queñistas. Yo hablé en la mañana con Becerril y Becerril fue claro. Si el pedido de vacancia se fundamenta en hechos de corrupción, sí respaldamos. Bueno, nosotros... Y ustedes están fundamentando en asuntos absolutamente clarísimos de corrupción, ¿no? Estamos hablando, también estamos hablando hemos estado hablando sobre la cuestión del indulto, pero nos hemos planteado que vamos a hacer una consulta, y es importante hacer esto, a los familiares de las víctimas de las situaciones de violencia. Pero el indulto ya con el indulto les fue mal a ustedes. O sea, ya poner el indulto ahora ya no funcionaba. No es un problema si nos va mal o nos va bien. El problema es un problema de principios, porque los derechos humanos son derechos humanos que las tenemos, pero también de conseguir los que lo vamos a defender. ¿no? Y desde luego, en este momento haciendo esta consulta a los familiares de las víctimas, vamos a ver de qué manera también, porque ahí... Pero si ponían el elemento indulto, no conseguían pues el respaldo del fujimorismo, no lo iban a conseguir nunca. Por esa razón estamos poniendo ahora la razón fundamental de la corrupción. Yo creo que 61 votos se van a sumar, los de 10 de Kenji no, 61 votos más los 26 ya son 87 y evidentemente con esos 87 está. Y ahí viene alguna cuestión una acción populista. Sí, y ahí viene una cuestión que es muy importante explicar también, porque hay mucha gente que dice, pero esta situación, esta mañana yo me encontré en el aeropuerto con una persona y me decía, pero esta situación de la vacancia va a crear caos. Yo creo que más caos crea la inestabilidad que estamos viviendo ahora es peor. Tener un presidente metido en corrupción, tiene mucho más. Entonces lo que hay que entender que la gobernabilidad pasa también por la lucha contra la corrupción, y yo creo que en este momento las fuerzas que creemos que tiene que acabarse sí o sí la corrupción, estamos en la obligación. ¿Cuándo se trataría ese tema? ¿Cuando inicie la legislatura? Mañana tenemos una reunión con los representantes de Nuevo Perú y esperamos que por esa razón es que no hemos hecho extensivo nuestra moción, y mañana pensamos hacer una moción conjunta y también hacer llegar a las otras fuerzas, y ojalá que podamos lograr que se presente esta moción de vacancia y que el Perú se limpie de la corrupción de una manera definitiva. Wilber Rosas, congresista y vocero del Frente Amplio, hablando con Exitosa. Le agradezco mucho, congresista. Muchas gracias también por la oportunidad. Me voy a la pausa, retornamos. Estamos en la multiplataforma informativa más grande y completa de todo el Perú. Exitosa. Ya. Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Esta es la hora Perú, estamos a las 9 de la noche con 11 minutos. El tiempo avanza, 9:11. Yo quisiera hablar con todos los productores, estoy haciendo un esfuerzo extraordinario. María no sabe qué teléfono marcar. Pero también se me están esquivando. Se me están esquivando algunos, ¿no? Lo que pasa es que en este tema me van a disculpar que sea tan desconfiado, pero aquí yo quisiera ser un poco como Santo Tomás, ver para creer, ¿no? Tengo mis dudas de que realmente se levante mañana. Ojalá, es todo lo que todo el mundo espera. Yo sigo revisando el acta y creo que hay acuerdos importantes, ¿eh? Sin ninguna duda. Creo que el esfuerzo que va a hacer el gobierno también es importante. Y hay puntos sustanciales que podrían cambiar la lógica de abandono que tienen ahora los productores. Creo que sí. Que se puede hacer más, sí, pero esto sí es importante. Estoy en línea con Irwin Berríos. Él es dirigente de los productores de papa de la provincia de Ambo, de Huánuco. Huánuco me interesa. Pasco también me interesa. Quiero saber si Pasco responde. Si Pasco me dice, sí, paramos la huelga, excelente. Que me diga Huancavelica, sí, paramos, que me diga Ayacucho, sí, paramos, excelente. Tengo mis dudas. Señor Berríos, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, Exitosa. Buenas noches, amigo Rosas. Un saludo cordial para toda la audiencia. Estamos a su entera disposición. Cuénteme, por favor, si tú conoce usted el acta del acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Riego y la Comisión Nacional de Productores de Papa. Cuénteme si ha podido leerlo, si se ha podido enterar y si finalmente acepta usted y sus dirigidos y sus compañeros la decisión de levantar la medida de protesta que han estado llevando en estos días. Sí, acabamos de recibir la información. En parte estamos de acuerdo y en parte no. En primera instancia debemos nosotros señalar de que el señor Fernando Gutiérrez, representante de CONAPRAPA, ha traicionado a los representantes de la agricultura nacional,
porque el tema no era únicamente revisar el tema de la papa, sino hacer un análisis concienzudo de la agricultura nacional. Por eso hemos exigido que se declare en emergencia. Sin embargo, amigo Rosas, yo no entiendo por qué el señor Fernando Gutiérrez haya simplemente visto el tema de la papa. Eso por una parte. En el tema del acta, nos llama la atención, en el caso de la provincia de Ambo somos 60.000 agricultores. Sin embargo, la cosecha ya terminó aquí en la provincia de Ambo. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Agricultura ahora va a querer comprar 7.000 kilos de papa a un sol? ¿De dónde? Si nosotros ya hemos fracasado. Ya han cosechado en el mes de noviembre, de diciembre del 2017. Algunos acaban de culminar en el mes de enero, en los primeros 15 días. Entonces, ¿cómo vamos a solventar la economía de nuestros hermanos agricultores que han perdido en la cosecha vendiendo a 0.15 o 0.20 céntimos la papa? En este tema estamos en desacuerdo. Lógicamente hay temas importantes que se han abordado únicamente con relación al tema de la papa, pero en ningún momento se está abordando la problemática agraria nacional, mi querido Rosas. ¿Y qué van a hacer ustedes ahora? Bueno, nosotros no somos intransigentes. De repente, de alguna y otra forma, disociamos con nuestros hermanos de Huánuco, ¿no? De Pachitea, Chaclla. Siempre la dirigencia de Huánuco ha sido muy cordial, por eso ha asistido a todas las mesas técnicas, tanto en Huánuco, en Lima y en Andahuaylas, donde el señor ministro no ha asistido, pero nosotros hemos asistido. Nosotros siempre hemos visto, digamos, la vía diplomática, agotar el diálogo. Sin embargo, nos han comunicado que mañana hay un encuentro con el señor ministro y queremos que el señor ministro entienda que no únicamente pues es velar por el tema de la papa, sino que también debemos velar por la agricultura nacional. Y es momento propicio para plantearle lo que acabo de decirle. ¿Qué vamos a hacer nosotros, señor ministro? Porque nuestros productores de la provincia de Ambo han terminado su cosecha. Aquí le va a comprar no tiene nada que vender. A 2 soles. Sí. Ya no tienen nada que vender definitivamente, ¿no? Claro. Ya no tenemos nada. O sea, ustedes están viniendo a Lima a ver si pueden aprovechar una reunión con el ministro el día de mañana y añadir en todo caso a la conversación 2 cosas importantes: el asunto concreto de quienes ya fracasaron en el tema de la papa y el otro tema, una visión más amplia de la agricultura, para ver si se retoma el punto central de la protesta, que es la declaratoria en emergencia del agro, que en esta acta no figura, pero por supuesto en ningún punto. Y además, hermanos Rosas, en ningún momento está mencionando lo que nosotros hemos tenido en agenda en la plataforma de lucha, de que el Minagri debería inyectar mayor presupuesto a, digamos, al 1,5 millones que ya se ha dispuesto a través del decreto de urgencia 001, donde se asigna 1,5 millones. Debería por lo menos incrementarse ese presupuesto y no se ha dicho nada en esta suscripción del acta. Eso también nos llama la atención, hermano Rosas. Ahora, ¿ustedes levantarían la medida o no? Nosotros al momento nos encontramos todavía en pie de lucha, pero como dirigente responsable, lo que hemos hecho es lo siguiente: por el bien de no únicamente tenemos que pensar en nuestros hermanos agricultores, nosotros tenemos que pensar en la situación nacional, porque cuando hay un paro se perjudica. ¿Qué fue? Parece que pasó una lancha por ahí. Esta es la hora, estamos a las 9:17, conversaba con Irving Berríos. Sí. Ok, ya estamos en contacto nuevamente. Sí, les sigo escuchando. Hemos tenido una interferencia rara. No sé si fue el claxon de una lancha o fue alguna vaca que está mugiendo por ahí. Dígame, por favor, le escucho, señor Berríos. Adelante. Bien, hermano Rosa, lo que le decía es lo siguiente: nosotros hemos querido que se aborde el tema también de inyectar mayor presupuesto al sector agrario, es decir, al tema del 1,5 millones que han asignado a los gobiernos regionales a través del decreto de urgencia 001. Nosotros hemos dicho que se inyecte mayor presupuesto. Eso no lo han abordado, no está dentro de este acta. Eso también nos genera a nosotros desacuerdo. Pero de todos modos, nosotros somos dirigentes muy racionales y nosotros debemos decir lo siguiente. 1, cuando se da un paro se está prácticamente perjudicando a todo el país. Sí. Pero por la irresponsabilidad del señor ministro y de sus funcionarios,
queremos que haya una reingeniería en el Ministerio de Agricultura, porque al momento el Ministerio de Agricultura, la Dirección Regional de Agricultura y las agencias agrarias no les sirven para nada, ni siquiera son mesas de partes a favor de nuestros hermanos agricultores. Por eso necesitamos que haya una renovación, prácticamente una revolución total en el Ministerio de Agricultura para que ingrese personal capacitado y que tenga realmente actitud de trabajar a favor de nuestros hermanos agricultores, porque hay mucha gente que está vegetando y no producen en las direcciones regionales de agricultura y también en las agencias agrarias, mi querido amigo Rosas. Ya, correcto. Entiendo perfectamente. El asunto de la reunión con el ministro, ¿es una probabilidad o ustedes ya tienen la cita? Porque entiendo que si no se reúnen, y si se reúnen y no llegan a algún acuerdo, ustedes pueden evaluar la continuidad de la huelga y evidentemente eso es preocupante. Usted acaba de decir una verdad irrefutable. Una huelga, fuere quien fuere, una huelga del sector que fuere, no solamente afecta a los que forman parte de ese sector, sino a otra gente. Y los productores de papa, cuando hacen huelga, no solamente se complican ellos, sino nos complicamos prácticamente todo el Perú. ¿Ya tienen concertada la cita mañana con el señor Arista, con el ministro de Agricultura, o están viniendo a buscarla? No. Nosotros hemos recibido una comunicación de parte de la presidencia del Consejo de Ministros. A través de sus funcionarios nos han corrido traslado esta invitación. Entonces, por eso vamos a viajar a la ciudad de Lima a conversar con el señor ministro y hacerle algunas observaciones con relación al acta que se ha suscrito el día de hoy. Y esperamos de que también nuestros hermanos agricultores entiendan y comprendan. Ellos no quieren levantar el paro en estos momentos. ¿A quiénes se refiere? Porque usted habló de Pachitea y habló de Chaccha y habló aparentemente de otras provincias de la región Huánuco y dijo usted que se diferenciaban los de ambos porque eran un poco más racionales y digamos más tolerantes, menos intransigentes. ¿Qué provincias de Huánuco no están aceptando el levantamiento? Y me refiero a Huánuco, porque Huánuco es una región que ha tenido una paralización más fuerte en los últimos días. No están aceptando este levantamiento. Bueno, quienes no aceptan son nuestros hermanos de Huánuco, Pachitea, Chaglla, que en estos momentos ya están trasladándose a través de las unidades móviles con dirección a Lima, y allí van a hacer este reclamo. Por eso nosotros, la dirigencia, mañana vamos a sumarnos allí para poder dialogar. En parte estamos de acuerdo con el acta, pero hay en esas provincias, en Chaclla, en Pachitea y en Huánuco, ¿no se va a levantar entonces la medida de protesta? No creo que se levante, pero nosotros aquí... Ahora, pero también ahí tengo que decir una cosa con sinceridad. Usted sabe que aquí siempre hablamos con sinceridad y esta es una radio del Perú y nosotros les hemos puesto al servicio siempre de los agricultores, de los productores, de los ganaderos, de los pescadores, de los arroceros, de los cafetaleros, y esta es su radio y han sabido que cuando han hecho una protesta siempre que exitosa nos sale la protesta. Las otras radios no les van a abrir nunca, a menos que hayan 3 muertos. Cuando ya hay 3 muertos, recién dan portadas. Aquí no, aquí estamos acompañando porque ese es el Perú. El Perú que se quiere construir como país con futuro, donde todos tengamos espacio. Espacio del maestro y espacio del médico. Espacio del profesional y espacio del vendedor. Espacio del papero como espacio del arrocero. Espacio del pescador como espacio definitivamente. Todos los que construimos país todos los días. Pero yo creo que ahí tienen ustedes una dificultad. Tienen una dificultad, señor Berrío, si les voy a decir con sinceridad. Creo que tienen un problema serio de representación. Creo que hay mucha dispersión. ¿No necesitarían organizarse mejor, tener mayor consenso para que puedan tener interlocutores más operativos, más representativos, más cercanos, para que cuando el ministro les quiera convocar no esté diciendo, porque a ver convocan a uno y luego otros dicen que no, a ver si convoco mañana al otro, el otro dice que no, si ambos están de acuerdo, y si no está de acuerdo Pachitea, si no está de acuerdo de repente Chacza, si no está de acuerdo de repente Huancavelica, si no está de acuerdo de repente La Oroya o Tarma. O sea, creo que hay que organizarse mejor y decir, esta es nuestra representación, esta es nuestra plataforma y esta es nuestra decisión. Nos sentamos en mesa de diálogo en el plazo que corresponda con este plan reivindicativo y no aceptamos traiciones de nadie. Les faltaría un poco eso, me da la impresión. Sí, en parte tiene usted razón y yo debo señalar lo siguiente. Voy por la primera parte, saludar a Radio Exitosa que ha estado constantemente informando de los agricultores. Y realmente debemos también rechazar de manera contundente la actitud de los medios de comunicación, tanto radial, televisiva y también escrita,
que todavía han esperado que la sangre fluya, que haya todavía muertes para que recién aborden el tema del paro agrario, porque si no todos han estado concentrados en el divorcio entre Kenji y Keiko, ¿no? Eso ha sido prácticamente el pan de cada día, mientras aquí los agricultores han estado prácticamente sin comer, sin tomar, han estado allí en las calles, durmiendo en las carreteras, y han estado sufriendo muchos niños, pasajeros, personas adultas, mayores de 65 años. Entonces, toda esa situación hemos evaluado. No es que no haya una buena representación. La representación nuestra ha estado en toda la mesa técnica, mi querido Rosas. El problema es el incumplimiento que ha demostrado el ministro al no viajar a Andahuaylas. Nosotros en Huánuco hemos estado en Andahuaylas. Ahora, el problema en Huánuco, lógicamente, en Andahuaylas propusimos al señor Fernando Gutiérrez que se conforme un Comité Nacional de Lucha Agraria para que no únicamente se aborde el tema de la papa, pero sin embargo ellos esquivaron esta situación y Fernando Gutiérrez prácticamente se fue con algunos representantes de otras regiones para abordar únicamente de la papa, o es decir, él está mirando únicamente el árbol y no ve el bosque. Entonces esta miopía nos llama la atención. Por ello es que nosotros estamos viajando a la ciudad de Lima para poder conversar con el señor ministro. Y otra cosa, nosotros el día de mañana, AMBO ha visto por conveniente, a las 7:30 de la mañana vamos a levantar el paro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vemos de que aquí hay pasajeros que están perjudicándose. Hay niños, hay personas embarazadas, hay ancianos, y pensando en ellos, no únicamente en el sector agrario, pensando en nuestro país, vamos a levantar el paro mañana a las 7:30, pero la dirigencia está viajando a Lima, mi querido amigo Rosa. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con Chacha, vamos a ver qué pasa con Pachité y vamos a ver qué pasa con Huánuco. Con una pregunta final. Que bueno, ya sé cuál va a ser más o menos su respuesta y yo creo que seguramente le va a mortificar igual que mortifica a la gente que le hace seguimiento realmente a los hechos y no está con una perspectiva un poco, digamos, preconcebida, con estos estereotipos, con estos prejuicios. El ministro ha dicho una frase que es preocupante y habló de extremistas. Lamento que se hayan infiltrado extremistas. Y en los últimos días y en las últimas horas ya se hablaba de terroristas infiltrados en el tema de la protesta de la papa. Si bien es cierto que hay que cuidarse del tema de Sendero, del Movadef y de las posibilidades que siempre están manejando para aprovechar e infiltrarse en todas las acciones de protesta, creo que es bueno también señalar que aquí en esta protesta quienes han tenido protagonismo central y principal han sido ustedes los productores. ¿Qué opina de estas cosas como por ejemplo la del ministro señalando que ha habido un extremismo en las protestas realizadas por ustedes? Allí también hay que darle en parte, digamos, la razón. ¿Por qué? Porque han detectado a un ex senderista que ha estado prácticamente participando incluso de la mesa de diálogo. Ante esta situación, nosotros rechazamos y repudiamos y nosotros deslindamos todo tipo de vinculación con los, digamos, violentistas. Aquí en AMBO, nosotros en la provincia de AMBO estamos prácticamente a diario reuniéndonos más de 10.000 agricultores y estamos haciendo, tal como le consta al general Lam de la Policía Nacional, solamente movilizaciones y concentraciones. En ningún momento estamos, digamos, bloqueando carreteras, estamos generando actos de violencia. En esas circunstancias nosotros deslindamos toda actitud violenta. Por ello es que en realidad lamentamos estos hechos, pero estamos acostumbrados también, pues mi querido Rosas, a que el gobierno siempre pretende amedrentar y meterle, digamos, en un solo saco a todos. Claro, y eso no es así. Claro. Eso es lo que hay que cuidar, ¿no? O sea, el gobierno tiene la responsabilidad de ver a los infiltrados, levantar a los infiltrados, meter preso a los infiltrados. El asunto es que no nos estén jugando con el cuco del infiltrado senderista para desprestigiar una acción que, insisto, tiene elementos de justicia, lo que están haciendo los productores de agua. Y que además llegan al extremo de la medida de protesta porque ya antes habían establecido una serie de gestiones, de diálogo, de mesa aquí, mesa allá, y lamentablemente no ha surtido efecto alguno. Muy bien, señor Berrío, le agradezco mucho por haber respondido a nuestra llamada y vamos a ver qué pasa con los otros colegas suyos de Huánuco, pero ya entiendo que algunos no van a levantar la medida tal como se ha establecido. Pero en ambos se levanta mañana, los dirigentes vienen, se reúnen con las autoridades, van a plantear que más allá del tema de la papa se hable de la política agraria, se declare en emergencia el agro y ojalá se pueda llegar a un acuerdo que pueda mantener la decisión de levantar la protesta a nivel nacional. Muchas gracias por respondernos.
Muchas gracias, muy amable, y un saludo a Radio Exitosa por estar al lado de los agricultores. Muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Yo insisto porque, por ejemplo, veo este asunto de la política arancelaria. Se revisará la política arancelaria de importación de papa prefrita y precocida. A mí aquí me parece interesante que el ministro haya abierto la posibilidad de revisar política arancelaria. Me parece un gran logro. Me parece un gran logro. No sé hasta dónde puedan avanzar. Aquí hay tratados de libre comercio, aquí hay un asunto de firme convicción respecto a no poner barreras burocráticas, no poner barreras arancelarias, a caminar hacia un libre mercado, libre competencia, libre ingreso y salida de los productos en el Perú, sobre todo con los países con los que hemos firmado tratar de libre comercio. ¿Hasta dónde va a llegar esto? La verdad que no sé. Pero sería bueno establecer seguramente las condiciones de este debate. Que el Minagri garantice la continuidad del seguro agrario catastrófico y favorecer la creación de un seguro comercial. Otro tema que también es importante. Programas que tiendan a la industrialización de la papa para generar valor agregado. Me imagino plantas de procesamiento. Y otra cosa que suena bien. Sí, de hecho, lo que señala Berríos es cierto, ¿no? Que solo se está hablando de papa, pero bueno, ojalá a partir de aquí se pueda hablar en general del tema agrario. Pero, por ejemplo, esto que me parece importante. Esto de promover, no sé dónde lo he visto, aquí está, facilitar mecanismos a través de la asociatividad para que los productores organizados puedan desarrollar operación de importación de insumos agrícolas. Esto tiene impacto directo en productividad, en mejora de la productividad y en ahorro y en competitividad, lo cual podría mejorar, insisto, precios y capacidad además de exportación para que en algún momento como ahora haya un excedente, este pueda ser absorbido por la exportación de nuestra papa, que todo el mundo sabe es de la mejor calidad. Me voy a la pausa, retornamos, estamos en Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Rosas en Exitosa. Esta es la hora Perú, estamos a las 9 de la noche con 34 minutos, Perú, esta es la hora 9:34. Dos posturas en relación a lo de mañana, a lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, mañana es un día bastante especial. Mañana a las 8:30, 9 de la mañana aproximadamente se ve el primer caso de Perú vinculado a la acusación constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional, y más o menos hacia las 11:30 de la mañana arranca la audiencia prevista para el tema de supervisión de cumplimiento de sentencia en caso Barrios Altos y La Cantuta, que involucra el tema del indulto y que algunos creen que podría ser revertido por disposición de la Corte. No mañana, eso no va a ocurrir mañana. Acabo de hablar con Diego García Sayán, y Diego García Sayán ha sido clarísimo. O sea, si mañana esperan algún tipo de cosa espectacular, fuerte, algún tipo de pronunciamiento, alguna goleada, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Probablemente vaya a ocurrir en 3 semanas, 4 semanas. Pero aquí tengo dos posturas. La postura 1 sobre la Corte y sobre lo que dice el abogado de los familiares de Barrios Altos y La Cantuta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dejar sin efecto el indulto a Fujimori. ¿Quién dice eso? Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? El indulto viola las disposiciones contenidas en la sentencia del caso Barrios Altos, dice, y señala con bastante claridad, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede dejar sin efecto el indulto humanitario dado a Alberto Fujimori. La otra postura, la postura del abogado de Alberto Fujimori, que está en San José de Costa Rica, que no va a hablar, pero que está ahí, que ha presentado un escrito. El abogado Miguel Pérez Arroyo dice otra cosa, y dice, la Corte Interamericana tiene que ser muy cuidadosa. El abogado del expresidente Alberto Fujimori señaló exactamente que el tribunal no puede anular el indulto, pero sí reconoce que Alberto Fujimori está un poco intranquilo, ¿no? ¿Qué más lo que dice el abogado? El abogado dice que no puede, definitivamente no puede. Le preocupa a Alberto Fujimori lo que pueda resolver la Corte. Es muy complicado que pueda volver a la cárcel. Siempre hay un nivel de intranquilidad aun cuando exista confianza. No es una persona con superpoderes como para poder estar tranquilo en estas circunstancias, ¿no? Así que están las dos posturas, que ya las sabemos, ¿no? La postura de Carlos Rivera dice sí puede, y el abogado de Fujimori dice no puede. Bueno, en todo caso vamos a ver qué pasa a partir de mañana cuando se dé la primera audiencia de este tema del indulto a Alberto Fujimori. Esta es la hora, estamos a las 9 de la noche con 37 minutos. Estoy con Moisés Paucar, corresponsal de La Oroya,
con información en vivo sobre los productores de papa en esta zona que, según me dicen, continúa en protesta. Y si continúa en protesta es porque no le han hecho caso al acta. Si continúan en protesta es porque no van a levantar, porque si ya está el acta, ya está firmada, tiene que haber llegado en estas épocas. Oiga usted por un WhatsApp, esto llega, ¿en qué tiempo, Omar? En 20 segundos. Y esto ha sido 7:30 de la noche. Y estoy a las 9:30 de la noche. Sí, los dirigentes de La Oroya hace rato deben tener, como yo, este documento, que se llama Acta de Acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Riego y la Comisión Nacional de Productores de Papa. Y si siguen en protesta es porque sencillamente no están de acuerdo con esto. A ver, le pregunto a Moisés Paucar, que está en vivo para todo el Perú. Moisés, un abrazo, buenas noches, adelante. Buenas noches a todos los oyentes de Exitosa. Debemos dar cuenta que a esta hora de la noche la huelga de los productores de papa en la provincia de Yauli, La Oroya, apostados en la carretera central, continúa, ya que no se ha podido liberar la vía hasta el momento, pese a la invocación que realizó la Policía Nacional. Los dirigentes de los productores de papa apostados en esta ciudad desconocen el acta que firmaron en la ciudad de Lima, por lo que la medida de fuerza continúa hasta estas horas de la noche. Una inmensa larga cola de vehículos de carga, buses, se encuentran en el tramo que comprende desde el cruce Tarma hacia Huancayo, hacia Cerro de Pasco, Tarma y también hacia la ciudad de Lima. En consecuencia, la medida de fuerza continuará en las próximas horas. No se sabe de qué manera podrán llegar a acuerdos entre los dirigentes de Lima que firmaron el acta, la misma que es desconocida por los organizadores de esta paralización. Ya aquí han dicho... en Yauli, La Oroya. No se ha producido mayores inconvenientes ni enfrentamientos, nada. Hasta el momento la medida de fuerza sigue adelante en esta localidad. Moisés, ¿y han dado los dirigentes alguna razón para continuar con la medida? ¿Han dicho qué no les gusta de este documento, de estos acuerdos? ¿En qué están en desacuerdo? ¿Qué cosa les falta para levantar la medida? Los que han estado conversando con el ministro no les representan, debieron esperar que lleguen ellos, sus representantes no han estado. ¿Qué explicación dan para que, habiendo ahora mismo 17 acuerdos, en los que incluso el tema central, casi exclusivo, es la papa, donde hay un compromiso de comprar 7 toneladas a cada productor, de revisar tema arancelario, de revisar tema tributario, de revisar tema de niveles de precio de lo que corresponde al endeudamiento, es decir, a los créditos, de revisar asuntos de política para darle valor agregado a la papa? ¿Qué no les ha gustado? Bueno, lo que indican los productores agropecuarios en esta ciudad es que las personas que han firmado las actas respectivas en el Ministerio de Agricultura no los representan, e inclusive los productores de papa de esta localidad no los conocen, ya que estas personas que se fueron a sentarse con el Ministerio de Agricultura no son los que los representan a los manifestantes de esta localidad, ya que hasta esta zona son los que se han concentrado en su gran mayoría productores de la zona de Urcumayo, también de Carguamayo, la provincia de Tarma, de Huasahuasi, son los que están en este lugar. Ellos mencionan de que los que han firmado el acta no los representan, y en consecuencia, como no los representan, no van a reconocer el acuerdo que se ha suscitado, y por eso ellos indican que van a proseguir con la medida de fuerza. Y dígame, ¿cuál es la situación exactamente de la carretera? ¿Cómo está en estos momentos la zona de La Oroya? Me imagino muchísimos vehículos varados, literalmente, Moisés. Efectivamente, la carretera central está totalmente paralizada desde las 11 de la mañana de ayer hasta estas horas. Ya son 34 horas y media de bloqueada totalmente la carretera. Camiones de los agricultores se han cruzado en la carretera central a la altura del cruce Tarma, lugar que da desvío hacia Cerro de Pasco y también que da hacia la zona de Huancayo. En ese lugar los camiones se cruzaron de los agricultores. Es por ello que no puede circular ningún vehículo, solo vehículos menores, los automóviles que hacen servicio urbano entre 2-3 kilómetros en ambos lados de la carretera central. Ayer al mediodía se registró algunos desmanes también con algunos manifestantes que rompieron parabrisas de los vehículos, prácticamente
atemorizando a quienes se atrevían a circular en la carretera central. En estos momentos, la larga fila de buses, camiones, continúa en esta ciudad a lo largo de la carretera central hacia Lima y también en la zona de Morococha respectivamente. Así está el panorama, totalmente paralizado el tránsito vehicular en esta localidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la información a Moisés Paucar. Lo que te decía Omar, ¿eh? Gracias, Moisés. ¿Y ahora qué hacemos, Omar? No van a levantar. En Huánuco hay 2 o 3 provincias que tampoco van a levantar. Loroya va a seguir cerrada. Ahora, no sé si de repente van a levantar en Huancavelica, no va a decir que llamemos a Huancavelica y nos digan, no señor, no levantamos. ¿Te das cuenta por qué cuando empecé el programa dije voy a tomar con pinzas? Porque están diciendo en el emisor de Agricultura. Y con pinzas hemos ido tomando y bueno, hemos dicho la versión del ministerio y estamos viendo la versión de los productores. No es tan cierta que el levantamiento de la huelga es así como han señalado en este documento, que por cierto, sí efectivamente hay un compromiso. Y el compromiso es en el punto 16. El CONAPROPA, Comisión Nacional de Productores de Papa, ente representativo de los productores de papa del país, se compromete a levantar toda medida de fuerza a la suscripción de la presente acta. Bueno, ya ven que no va a ocurrir eso. Ok, vamos a abrir esta línea telefónica al 467-4499 al 251-9422. Tenemos línea abierta para conversar con todo el Perú, de este y de otros temas. ¿Qué otro tema ha estado fuerte hoy? Lo de la vacancia, ¿no? Lo de la vacancia ha estado efectivamente fuerte, la presentación tanto de lo del Frente Amplio como lo del Nuevo Perú, que según dicen mañana va a ser una sola moción para ver si pueden conseguir las 26 firmas y con esas presentar la moción. Luego necesitan 52 para admitirla y a partir de la admisión iniciar el debate y luego necesitan 86 votos para finalmente concretar o no la vacancia para Pedro Pablo Kuczynski. Línea abierta, Perú. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Aló, Cabero. Buenas noches, le escucho, dígame. Mira, te habla un oyente, uno que ve bastante radio exitosa, televisor. Escucha. Acá, señor, no solamente se trata de la papa. Nosotros estamos gobernados estamos gobernados o estamos por organizaciones criminales. Acá en Pucallpa, señor, el más grande traficante de tierras se llama Isaac Guamán Pérez. Él es uno que ahorita tiene el cargo de director de agricultura. Imagínese, señor, es un traficante de tierras. Yo tengo ahorita todos los documentos, no sé cómo te podría hacer llegar, me invitas a tu programa, pero yo tengo todos los traficantes, cómo funciona, no solamente Isaac Guamán Pérez, cómo funciona el alcalde, los consejos, ¿no?, de la municipalidad, todos son órdenes de criminales. Entonces, okay. No solamente se trata de la papa, no, desgraciadamente estamos gobernados por organizaciones criminales. Muy bien, gracias por la llamada, gracias por la comunicación. Coordine con nuestro productor, con Omar Arias, para que por supuesto podamos tener toda la información que usted tiene y si podemos invitar con todo gusto. Con todo gusto. Estamos al 467-4499 al 251-9422. Este es Exitosa, hablando con todo el Perú. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Con el señor Manuel Rosa. Estamos al aire, adelante, le escucho. ¿Con quién hablo? Mira, está hablando con Manuel Alpaco, restaurante Moyobamba. Dime, hermano, te escucho, adelante. Yo no sé si ustedes me podrían hacer, si se puede hacer una denuncia a una entidad bancaria. Adelante, le estoy escuchando. Cuénteme, ¿qué entidad bancaria es y de qué se trata la denuncia? En el Interbank tuve una tarjeta Visa. Ya he cancelado, tengo mis vouchers. Pero me siguen llamando que debo tanto. ¿Ya? Ya. Y yo quisiera, ¿a dónde puedo acudir, señor? Para así, vamos, no hay Indecopi. Indecopi, bueno. Tendría que ir al mismo banco, que vaya usted al banco y diga, oiga usted, yo he pagado, ¿qué rayos me están molestando? He ido, señor, he ido. ¿Y qué le han dicho en el banco? Mis vouchers. Dice el señor, dice, esa es cosa ya de que... ¿De qué? Usted ha pagado, de repente ha pagado usted deuda vencida. Señor, yo hace 6 meses no hago uso de esa tarjeta. Ya he pagado, pero sin embargo me siguen insistiendo en eso. Bueno, la idea es buscar... Sí, dígame. Y es más, me siguen llamando no solamente uno o dos señores,
me llaman, dicen que es de Trujillo, de Lima, ya, de mismo Moyobán, me llaman Tarapoto, con diferentes cifras. Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, ojalá, Sí, ojalá pueda presentar usted la denuncia, ¿no? Preséntala al Ministerio Público, porque no creo que haya, ojalá hubiese algún tipo de oficina de la Superintendencia de Banca y Seguro para que le puedan atender. Gracias por la llamada, pero sí es un lío meterse con las empresas financieras, con los bancos, con este tema de las deudas. En fin, gracias por la llamada. Exitosa, hola, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Augusto. Dime, Augusto, te escucho, adelante, hermano. Manuel, el tema de las papas. Ya en anteriores alocuciones, eso ha sido en el mes de enero, te recordarás que yo planteé justamente de que se declare en emergencia el agro nacional, se prohíba todo tipo de importación de papa, sobre todo la que trae el Grupo Romero, las precocidas de Estados Unidos, esas papas transgénicas que lo llevan a la pollería a la tercera parte o a la mitad del precio de la papa nacional, que está generando por doquier cáncer a toda la población que consume esta papa en los pollos a la brasa, en los restaurantes y las que se venden en los grandes almacenes. Eso es el beneficio de la gran concertación de mercados, de la gran concertación de precios, del poder económico y sobre todo de este gobierno americano que a través de los TLC está que penetra estas acciones criminales contra la humanidad. Sobre todo el tema de los aranceles también planteé de que sean revisados. Ahora al menos he escuchado de que al parecer el ministro de Agricultura va a enfocar el tema por ese lado, pero no sé si podrá, no sé si... No se trata de que hay una sobreproducción como nos están engañando, Manuel. Hay una sobreimportación, hay un abarrotamiento de este producto, y no solamente de este producto, sino de muchos productos que están desde tiempo atrás, desde todo el 2017, están penetrando a nuestros mercados. Correcto. No nos olvidemos de que la gran penetración que hay de parte de Estados Unidos para con los gobiernos latinoamericanos y poder ellos paliar sus crisis que tienen, ¿no? Ya no solamente es la papa transgénica, Manuel, que nos está generando un daño letal y no se está viendo por ese lado. Y fíjate, hay una gran transnacional que es la Monsanto de Estados Unidos, que trabaja con empresas de Latinoamérica que están en el alimentario. Y no nos olvidemos del que el Grupo Romero a través de Alicor es la que tiene todo este monopolio como lo tiene el Grupo Interbank, como lo que va a tener con el tema de las medicinas. Hermano, esto es un peligro lo de los bancos y es una gasolina para incendiar la pradera estas organizaciones criminales que tienen como responsabilidad dirigir los destinos del país, desde el presidente de la República hasta el último funcionario. Eso tenemos que tenerlo claro. Y ya también anuncié y dije de que esto va a conllevar a toda una huelga, a todo un problema y todo un enfrentamiento y un derramamiento de sangre. Y no está ya tan lejos de llegar, Manuel, porque ya la población está indignada. Ojalá que no, a tanto entreguismo, a tanta maldad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Esta es la hora, estamos a las 9:51 y le tengo en línea al señor Willy Terrell. ¿Así es, Omar? Él es dirigente de los productores de papa de la región Junín. Bueno, ya sabemos que la región Junín no van a levantar el paro, ¿no? Vamos a ver si nos ratifica la información el señor Terrell. ¿Cómo está, señor Terrell? Muy buenas noches, bienvenido. Señores, Exitosa, muy buenas noches. ¿Usted representa a la región Junín en general o representa alguna provincia de la región Junín? Nosotros estamos representando a la provincia de Tarma. Estamos en estos momentos en la ciudad de Lima. Hemos viajado de emergencia para ver todo el desarrollo del diálogo que se viene llevando con el Ministerio de Agricultura. Ya. Bueno, ya está firmando un acta. ¿Están ustedes de acuerdo con el acta o no? Justamente nosotros estamos evaluando
esta situación que ha firmado el señor Lazo. Mañana estamos reuniéndonos nosotros temprano por la mañana para pronunciarnos y enviar ese mensaje a todas nuestras bases que en estos momentos se encuentra en pie de lucha con el paro nacional agrario en nuestro sector. O sea, ahora mismo el paro se mantiene. Mañana van a tomar una decisión. Correcto. Mañana recién vamos a tomar una decisión para levantar el paro, previa evaluación de lo que ha firmado el señor Lazo y previa coordinación y conversación con el señor Lazo. Que nos explique detalladamente cuál ha sido el tema que hemos conversado nosotros desde un principio y que por favor toda información para nuestras bases recién van a salir mañana, luego de esa reunión que vamos a tener con todos los representantes de la región Junín, que están también viniendo ya de todo el Valle del Mantaro y de toda la zona. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por responder la llamada. Esta es la hora, estamos a las 9 de la noche con 53 minutos. El Ministerio Público abrió investigación tras la muerte de 2 personas en la ciudad de Cerro de Pasco y en la provincia de Tayacaja, en Huancavelica. Fallecieron durante las protestas que se registran como consecuencia del paro agrario. En Huancavelica el caso se encuentra a cargo de la fiscal Mariela Villanueva Rosales de la Fiscalía Provincial Mixta de Iscuchaca, quien se dirigió al distrito de Quichuas para el levantamiento del cuerpo de la víctima, identificado como Irineo Curiñaupa Campos, de 22 años, bastante joven, y su posterior traslado a la morgue en la ciudad de Huancayo para la necropsia de ley. Asimismo, junto a la fiscal adjunta Valeria Cárdenas Aristizábal, la representante del Ministerio Público exhortó a la población a mantener la calma y evitar enfrentamientos y disturbios que puedan causar más pérdidas humanas. En Pasco, la investigación se encuentra a cargo del primer despacho de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, encabezada por la fiscal Dina Arosquipa Condori, quien se dirigió al centro de salud donde falleció el ciudadano Celestino Flores, de 43 años, donde ordenó la realización de la necropsia correspondiente. Además, ante la emergencia en dicha región, la Junta de Fiscales Superiores de Pasco dispuso que todos los despachos fiscales brinden apoyo a la Fiscalía de turno para intervenir ante cualquier hecho de violencia. En ambos casos, el Ministerio Público dispuso diligencias inmediatas orientadas a esclarecer las circunstancias en que se dieron dichas muertes, así como para identificar los presuntos responsables. Línea abierta, estamos en contacto con todo el Perú, estamos a las 9 de la noche con 54 minutos. ¿Me pones llamada en línea, por favor, Rubén? Hola, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Le habla Julio. Dígame, por favor, le escucho, adelante. Sí, bueno, es preocupante este tema de la agricultura, principalmente porque aquí se está presentando una distorsión en el mercado, ¿no? Si tú vas a WOM, por ejemplo, ya no encuentras manzanas peruanas, encuentras solo manzanas chilenas, luego te vas a comprar papa pulverizada, papa importada. Entonces es obvio que el mercado nacional se está llenando de productos extranjeros que están compitiendo en forma desleal con el producto nacional. Por otro lado, si no tenemos tecnificación, obviamente no vamos a poder competir ni exportar. Entonces, estamos en riesgo de poner más bien la producción nacional por intereses comerciales muy particulares cada vez más en descenso. Entonces, esto es una política de Estado. Al parecer, el Estado está gobernando para grandes intereses más que gobernar para intereses nacionales. Yo no veo que Chile, por ejemplo, compita contra sus frutas, más bien protege sus frutas y las exporta. Y nosotros más bien nos abrimos libremente en un libre mercado medio tramposo, donde el extranjero tiene favores y mejores aranceles que los pueblos peruanos para poder exportar. Bien, su razonamiento económico realmente es bastante lógico. Y creo que ahí está el punto de la discusión. ¿Por qué preferimos papa importada a la papa peruana? Pueden haber varias respuestas. Una de ellas es que es más barata. Ok, si es más barata, ¿por qué puede ser más barato producir en Holanda, traer a Perú, que producir en Perú y traerlo a Lima? Respuesta 1, porque tiene subsidio. Ok, si tiene subsidio, ahí estamos fritos porque la competencia es absolutamente desleal. Por ahí tendría que ir parte de la discusión del problema de la papa y del problema de la agricultura en general. El marco que acaba de poner el oyente es realmente clarísimo. Es cierto, estamos plagados de productos importados. No estaría mal. El asunto es porque eso nos llevaría a pensar en una cosa. O sea, ¿por qué lo importado es mejor en términos de competitividad relacionados con precio, con calidad o lo que fuera?
lo que nos debería obligar a generar una industria nacional, una producción nacional firme, fuerte, no necesariamente con subsidios y no necesariamente con una protección de Estado que no ayuda a un desarrollo competitivo del mercado. Pero si con la falacia del mercado estamos aceptando producto importado con subvención de Estados Unidos, de Holanda y de cualquier otra parte del mundo, realmente estamos haciendo el papel de idiotas. Estamos haciendo el papel de idiotas, o sea, dándole devoción al mercado cuando finalmente la competencia es absolutamente desleal porque los productos que vienen de otra parte del mundo vienen con una subvención de su Estado. Sería el colmo. Estamos perdiendo, evidentemente, toneladas de papa aquí en el Perú y otros productos más. Línea abierta, exitosa. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Aló, sí, señor, buenas noches. Quería hablar, intervenir con el señor Rosas. Estamos en vivo, adelante. ¿Con quién hablo? Con el señor Rodolfo Muñoz. Dime, Rodolfo, te escucho, adelante. Ya, aló, señor Rosas. ¿Cómo está? Dígame, adelante. Mira, amigo Rosas, hay un tema que, bueno, está fuera de lo que se están hablando, ¿no? Pero es también para inquietante. Dígame. Sí, entonces, se trata del CLAE. Ya, ¿qué pasa con CLAE? No sé, nadie ¿Sigue CLAE? Salió hace tiempo un señor ahí que administraba todo. Sí, ¿qué pasó con CLAE? Estaba todo diciendo que iban así como el FONAVE devolver el dinero, una cantidad mínima. Que van a devolver el dinero de CLAE. Pues ya no se supo más. Nada, ya no se sabe nada ni de cheverengue. Oye, a ver, averigua, pues, Omar, ¿qué pasa con CLAE? Y a ver si le damos información al oyente. ¿Qué pasa con CLAE? Gracias por la llamada. Por lo menos a Arturo Álvarez le tenemos todos los días, así que hay que pedirle que haga cheverengue, ¿no? Porque el otro se salió con la suya. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la sintonía que han prestado al programa. Retornamos mañana. Tenemos un exitoso programa. Después de este exitosa Deportes, se ha previsto 2 nuevos partidos. ¿Con quién vamos a jugar? Con Suecia y con Escocia. Primero es Escocia, ¿no? Y luego es Suecia. Pregunto, Omar, Rubén, ¿están buenos esos rivales? Yo no puedo decir porque no me puedo aventurar, por la verdad que yo debo decir que respecto de deporte, yo sé que la pelota es redonda y ahí me puedo quedar. No puedo tener otra opinión, así, pero le voy a escuchar a Carlos Alberto, le voy a escuchar a Miguel López, voy a escuchar no hemos podido escoger mejor rival. ¿Están bien esos rivales? A mí no me suenan. Pero insisto, mi opinión no es muy, en este caso, digamos, no es muy valedera. Pero a mí Suecia, sí, es buena Suecia. Tiene una liga competitiva, está muy bien, Omar. ¿Y Escocia? ¿También? Bueno, ok, algo es algo, porque si no, mejor terminamos jugando con el Boys y quizá vamos mejor, ¿no? Digo. Ok, toda la información deportiva en los siguientes minutos, gracias a Exitosa Deportes. Conmigo hasta mañana, tengan buena noche.